mí me tocó el tema de Jesús el amigo. Más que me tocó, en realidad lo elegí porque es un tema que regularmente no se escucha. De hecho, lo que yo hice fue, dije, ya, vamos a hablar sobre Jesús el amigo, Jesús el ser humano, el cercano y todo eso. Y me fui a leer algo de la teología reformada que hable sobre Jesús el amigo. Y para mi sorpresa me di cuenta que nadie ha escrito sobre el tema, o muy pocos en realidad, y que no hay nada conocido. Hay cosas en inglés, cosas en portugués. Entonces dije, bueno, esa es una buena oportunidad como para lanzar algunas ideas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Jesús el amigo, nadie habla mucho, pero Jesús el Cordero, el Hijo de Dios, el Rey, el sustituto, el Cordero, etc. Bien, pero el amigo, estamos en un problema con eso. Entonces decidí ir al texto clásico de cuando hablamos sobre Jesús el amigo, que es Juan 15, del 12 al 15, así que le invito a abrir la palabra de Dios. El texto va a estar también en pantalla, pero va a estar bueno que tú puedas verlo en tu Biblia, ¿sí? Si no trajiste Biblia, acércate a algún creyente en Cristo que puede compartirte la palabra de Dios. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermoso texto, ¿cierto? ¿Oramos? Querido Dios, gracias, Padre, por darnos la bendición de poder escuchar tu palabra. Tú eres nuestro valor supremo, tú eres lo más bello que nosotros podemos contemplar y de lo más bello que nosotros podemos hablar. Así que, Señor, ayúdanos a poder ver esa belleza a través de tu palabra. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros, transitando en medio de nuestras convicciones y expectativas, para que puedas tú obrar con tu Espíritu de una manera poderosa y transformadora en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El problema de los judíos era que no reconocieron a Jesús como Dios. Ellos esperaban un rey. Ellos esperaban un libertador político, ellos esperaban que este personaje histórico los transforme en una nación poderosa como en el tiempo del rey David. Pero cuando se encontraron con que la idea que ellos tenían acerca del Mesías no correspondía a este personaje más bien humilde y más bien sencillo, entonces lo despreciaron. ¿Y por qué lo despreciaron? Porque Jesús en sí mismo es un hecho que no corresponde a las ideas de los judíos del Antiguo Testamento que ellos tenían sobre el Mesías. Y cuando un hecho no corresponde a las ideas, regularmente el hecho lo tiramos a la basura y nos quedamos con la idea. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús le dice a los que él tenía que decirles en todos los evangelios que es un problema de paradigma. Jesús le dice que él es un hecho que no corresponde al mundo de las ideas. Que todo lo que nosotros podemos imaginar acerca de Jesús no corresponde necesariamente al hecho en sí, al personaje histórico, al Jesús humano. Y en este caso, al Jesús amigo. Entonces, ahí está donde nosotros encontramos el problema. Lo que ustedes piensan de mí, les dice Jesús, les ayuda muy poco en la relación que ustedes deben tener con Dios. Entonces, uno de los momentos más desestructurantes, uno de los momentos también más pedagógicos, fue cuando Jesús les dice, ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque Jesús pasa todos los
evangelios intentando corregir la idea que ellos tenían en relación a Él. Y uno de los momentos, como le decía, más desestructurantes para ellos es cuando les dice, tú no te vas a relacionar conmigo como libertador, como rey, tú te vas a relacionar conmigo como amigo. Y yo voy a considerarlos a ustedes mis amigos. Eso fue absolutamente revolucionario y desestructurante para cualquiera en ese tiempo. Pero lo interesante es que la escritura, como bien sabemos, no es solamente escrita para su contexto próximo, sino también para su contexto remoto, para su contexto también en el futuro. Por lo tanto, Jesús también nos está hablando a nosotros. Jesús no solamente corrige las ideas del pueblo que el pueblo de Israel tenía en relación al Mesías, también corrige nuestras ideas, las ideas que nosotros tenemos en relación a Dios. Entonces ahí voy a preguntarte, ¿qué ideas tienes tú con respecto a Jesús? ¿Cuál es la idea que más te fascina acerca de Jesús? ¿La de rey, la de libertador, la de salvador, la de cordero de Dios, la de hijo de Dios, la de Dios? ¿Cuál es la idea que te fascina más acerca de Jesús? Entonces Jesús viene y con los evangelios Él corrige las ideas que nosotros tenemos en relación a Dios, y esa exigencia nuestra es interesante porque nosotros venimos y les exigimos a los predicadores, a los pastores o a quien nos discipula que nos hablen acerca de esa expectativa que nosotros tenemos acerca de Jesús. Y los evangelios vienen y nos dicen, o Jesús en los evangelios viene y nos dice, cuidado con tus ideas con respecto a Jesús. Hay un poeta en Brasil que se llama Fernando Pessoa, que él tiene una frase que es muy, muy, muy linda. Dice, Dios no es una idea mía. Mi idea de Dios es una idea mía. Dios no es una idea mía, porque Dios es Dios, independiente de la idea que yo le ponga acerca de Él. Dios es Dios. Por lo tanto, Dios no es una idea mía. Mi idea de Dios es una idea mía. ¿Saben cuál es el gran peligro nuestro como estudiantes de la palabra de Dios, de la teología? Algunos aquí somos muy fascinados con las cuestiones teológicas. Somos muy fascinados con los conceptos y las ideas. El gran peligro aquí es que nosotros nos vamos relacionando con las ideas que tenemos acerca de Dios, pero no nos relacionamos con Dios. No sé si se entiende la idea. Nosotros nos relacionamos con las ideas que yo tengo acerca de Dios, pero no me relaciono con Dios. Jesús es mucho más concreto, Jesús es más histórico, más palpable, camina con nosotros. De hecho, cuando nosotros les enseñamos a los niños acerca de Jesús, no les enseñamos el concepto, no les enseñamos la idea. Les enseñamos algo muy práctico y muy cotidiano, muy concreto y muy palpable. Jesús es tu amigo. Pero de pronto, cuando somos más adultos, cuando ya vamos a la escuela dominical de los adultos, ya no podemos hablar de a Jesús como amigo, porque le bajamos el nivel. Ahora tenemos que hablar de Jesús como hijo de Dios, como Dios, pero no como amigo. ¿Cuándo fue la última clase que has escuchado sobre Jesús, tu amigo? Tenemos que dar gracias a Koalo Zamorano con la canción Amigo Fiel, como para acercarnos un poco a la idea de amigo. Yo me encontré con ese dilema. Yo no estoy cuestionando necesariamente no le estoy cuestionando su relación con Dios, me estoy cuestionando mi relación con Dios. Cuando comencé a estudiar el tema, digo, ¿con qué tipo de Dios me estoy relacionando? Muy abstracto, muy en el mundo de las ideas. Entonces Jesús no viene solamente a corregir nuestras ideas, y aquí avanzo un poco más, sino también nuestra forma de relacionarnos con Dios. ¿Saben qué? Nosotros somos hijos de la cultura europea. Nosotros somos hijos del iluminismo. Nosotros somos hijos de esta cultura occidental racional. Esta lógica intelectual. Nosotros estamos viciados en este mundo de los conceptos, en este mundo de las ideas. Y hablamos
de Dios y debatimos acerca de Dios. Pero todo en el mundo de las ideas. Y nosotros podemos llegar a pelearnos en el Facebook solo porque yo tengo una idea acerca de Dios y el otro no. Y lo combato, y si no me haces caso, yo te bloqueo. Porque mi idea de Dios, yo me relaciono con esa idea de Dios. Y Dios muchas veces queda al lado. Y Dios como mirando y diciendo, ¿ya terminaron? ¿Ahora pueden relacionarse conmigo? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús, cuando nosotros vemos los evangelios, nosotros vemos a Jesús como vida, Jesús como luz, ¿cierto? Jesús como gracia, Jesús como gloria, Jesús como verdad, conceptos, ideas. Pero Jesús no solo viene a corregir nuestras ideas acerca de Él, sino la forma en la que nos relacionamos con Él. ¿Por qué? Porque Jesús saca a Dios del mundo de las ideas y lo coloca en el mundo físico. Y ahí nos desestructura todo. ¿Por qué? Porque lo coloca en el mundo de carne y hueso, donde existe un Dios que tiene hambre, donde existe un Dios que hay que darle la mamadera, donde existe un Dios que sufre, donde existe un Dios que llora. No, pastor, cuidado con predicar sobre eso, porque disminuye la divinidad de Cristo. Pero Jesús llora, Jesús sufre, a Jesús le duelen cosas. Interesante, porque el mensaje del Evangelio comienza a entregarme un Jesús cansado. De pronto me siento mucho más empático, me siento mucho más cercano, me siento mucho más próximo de Jesús. Pero no, nuestro Dios, el Dios del Facebook, es el Dios omnisciente, o el Dios omnipresente, omnipresente, y nosotros hagamos nuestras vestiduras cuando alguien lo disminuye. Pero el Jesús de los evangelios no lo puede todo. El Jesús del evangelio no lo conoce todo. El Jesús del evangelio no está en todo lugar. Si nosotros nos acercamos a este Jesús, podemos entender mucho más la complejidad de Dios. Eso es interesante. Con eso yo me encontré esta semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús saca a Dios del mundo de las ideas y lo coloca en el mundo de las relaciones. ¡Boom! Pero ¿cómo? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es este Dios grandioso, maravilloso del que prediqué volviendo al evangelio anterior? Es ahí donde nosotros debemos parar para dejar de relacionarnos con ideas superlativas y comenzar a relacionarnos con Jesús. ¿Quién es Jesús? Es aquel que saca a Dios del mundo de las ideas y lo coloca en el mundo de las relaciones. ¿Saben qué es lo que hace la religión? La religión en el mundo de las ideas nos vuelve a nosotros irracionales. Irracionales. Y nos hace vivir en el mundo de las ideas y no en el mundo de las relaciones. Si no, fíjese su estado de Facebook. Fíjese su estado de relaciones con hermanos en Cristo que no piensan como usted y que no tienen la misma idea que usted tiene de Jesús. Jesús nos coloca otra vez en el mundo de las relaciones. Y ahí nos dice, ustedes son mis amigos. ¿Por qué el tema de la amistad? ¿Por qué el tema de amigo? Amigo no tiene jerarquía. La relación padre-hijo tiene jerarquía. La relación rey-súbdito tiene jerarquía. La relación señor-esclavo tiene jerarquía. La relación maestro-discípulo tiene jerarquía. Pero amigo no. Amigo no tiene jerarquía. ¿Por qué Jesús quiso
relacionarse así. Lo interesante es que no es el único caso, no es el único texto que se utiliza la relación con Dios, con su pueblo, con las personas que Él ama como amigo. ¿Quién es el otro? ¿Se acuerdan o no? Abraham. Hay un texto que lo deja súper claro, Isaías 41:8. Dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Cómo puedo ser amigo del Dios del universo? ¿Cómo puedo ser amigo del Dios maravilloso, del Dios soberano? ¿Cómo puedo ser amigo de Él? Donde no hay jerarquía. ¿Cuál es el otro personaje? Moisés. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como si hablara como un compañero, como un amigo. ¿Qué onda? ¿Por qué Dios se rebaja a tal punto para hablar con nosotros sin jerarquías? Sin jerarquías. Ese es un problema para nuestra teología, mejor quitémoslo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? No escribamos sobre eso, porque nos desacomoda nuestro esquema teológico, nos saca de ahí. No, porque claro, estamos fascinados con Colosenses, estamos fascinados con Cristo, pero como concepto. Si ustedes se dan cuenta, Cristo no es el nombre de Jesús, es el concepto, Mesías. Es la traducción de Mesías del Antiguo Testamento en hebreo y la traducción es Cristo, Mesías. Es un concepto, es una idea. Pero claro, Jesús es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces Jesús viene y les dice, ¿saben cómo funciona esto? ¿Saben cómo nosotros nos relacionamos en esta dinámica de la amistad? Con el amor. Entonces Él viene y les dice que os améis como yo los he amado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a pesar de nuestra deslealtad. Porque Dios nos ama no de manera testimonial, Dios nos ama de manera concreta y de manera histórica. Entonces se presenta como el modelo de nuestras relaciones. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el texto nos marca aquí que aquí hay una característica de Jesús que nos saca del mundo de las ideas, que paradójicamente nos vuelve irracionales y nos coloca en la dimensión del amor, que os améis unos a otros. Y no se trata de ese améis se trata de que tú eres desleal, tú eres mi amigo, y tú siendo desleal, yo renuncio a mi jerarquía para acercarme a ti y entender que por ti y por mí Jesús murió y derramó la misma sangre. Eso es tremendo para nosotros. Nosotros estamos llenos de amigos y enemigos. Y uno dice, no, pero pastor, no, es así. Nosotros bloqueamos gente. Esto es real. Yo cada vez más me convenzo que el Facebook es más de la vida real que de la virtual. Hay gente, ¿sabe qué? Hay gente que no viene al volviendo al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nos encuentra odiosos. Odiosos. Nos encuentra sectarios. Nos encuentra gente cuadrada. ¿Por qué? Por el mundo de las ideas. Porque no estamos mostrando este Jesús mucho más concreto, mucho más histórico, mucho más palpable, del mundo de las relaciones. Nosotros, en lugar de estar uniendo al pueblo de Dios, lo estamos desuniendo con muchas, y me incluyo, con muchas de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Entonces Jesús nos lleva, con esta cuestión de que Él es amigo, Jesús nos lleva a una cuestión muy concreta frente a la deslealtad. Amen como yo les he amado, de manera concreta y de manera histórica. ¿Y por qué usa eso? Porque Jesús está invirtiendo nuestra lógica de relaciones. Nosotros solo conseguimos ser amigos de personas leales que nos sirven. Pero algo maravilloso en Jesús aquí es que Jesús solo consigue ser amigo de personas que Él puede servir. Qué lindo eso, es precioso eso. Jesús tiene una característica, Él invierte. Por eso, aunque me estoy adelantando, bueno, lo voy a poner. Por eso, Jesús
no se llama a sí mismo de amigo. Eso es muy lindo. Porque Jesús no es desleal. Jesús no se llama a sí mismo de amigo. Dice, nos llama a nosotros de amigo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros solamente conseguimos ser amigos de personas leales que nos sirven. Es una mutualidad. Pero solo Jesús puede llegar a ser amigo de alguien que Él puede servir. Esto es lo interesante del texto. Es importante esto. Y tal vez esa es la razón por la que no han escrito tanto sobre el tema. Que Él no se llama a sí mismo de amigo. Entonces, Jesús sale del mundo de las ideas, me coloca en el mundo de las relaciones, o coloca a Dios en el mundo de las relaciones, en la que una persona está dispuesta a morir por un amigo. Ese tipo de amor, yo creo, puedo equivocarme, pero creo que nos lo estamos olvidando. Ese tipo de amor es la marca singular del cristianismo. Y es por eso que cuando Jesús dice, si hacen lo que yo les mando, no es una condicional. En realidad Él lo dice porque no quiere que su estilo de amar se pierda entre los suyos. Ustedes van a ser llamados mis amigos si hacen lo que yo les mando, porque yo no quiero que mi estilo de amar se pierda. Si un día lo olvidan, nadie los podrá reconocer como discípulos míos. Con ese Jesús nosotros nos relacionamos en el mundo de las relaciones. Entonces, sin amor, no es posible dar pasos hacia un cristianismo más abierto. No es posible dar pasos hacia un cristianismo más cordial, hacia un cristianismo más alegre, hacia un cristianismo más dialogante, hacia un cristianismo más sencillo, hacia un cristianismo más amable. Nosotros no sabremos cómo generar alegría a menos que encarnemos la forma en la que Jesús se relaciona con nosotros. ¿Usted cree que usted la hace de oro con Dios? ¿Usted cree que usted la hace de oro con Jesús? Claro que no. Pero Él te ha llamado, tú eres mi amigo. Tú no la haces de oro con Dios. Tus grandes discusiones teológicas no siempre agradan a Dios. Tus grandes propuestas acerca de Dios no siempre agradan a Dios. Porque Dios se agrada de ti por Jesús. Por Jesús. Y es por Jesús que nosotros podemos tener buenas relaciones entre nosotros. ¿Cuál es el problema? Es que si nosotros vivimos solamente en el mundo de las ideas, seguiremos cultivando un cristianismo complejo, un cristianismo de divisiones, un cristianismo de resentimientos, un cristianismo de deslealtades. Pero el texto dice, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y con esto termino. La amistad con Dios tiene que ver con una revelación que nace en el corazón del Padre. Salmo 25, 14 me habla de esto. Y dice, ¿a quiénes les revela su pacto? La comunión íntima de Jehová. Miren qué lindo. La comunión íntima de Jehová. Aquellos que tienen una relación personal única con este Jesús más palpable, con este Jesús de los niños. Es precioso cuando mi hija me llama a las 3 de la mañana y dice, papá, algo parecido. Papá, y yo voy, ¿qué pasa, hija? Es un clásico todos los días. Tengo pesadillas. ¿Puedes orar conmigo a Jesús? Muy concreto, ¿no? Muy concreto. Y oramos, Señor Jesús, yo te pido que tú le des lindos sueños a mi hija en el mundo de las relaciones. Y mi hija después
Cree en eso. Cree en eso. Gracias, papá. Y se queda dormido. El mundo de los niños es un mundo de que Jesús sabía que no era el mundo de las ideas, era el mundo de las relaciones. Entonces a esos, a los que son como niños, dice, a los que le temen, a los que tienen esa relación devota con Dios, dice, a ellos les dará a conocer su pacto. La fe cristiana, hermanos, no puede ser vivida si nosotros traicionamos su esencia. Y esta experiencia, la experiencia con Jesús, tiene que ser positiva, tiene que ser confiada, tiene que ser gozosa. Es una experiencia real del día a día. Es una experiencia donde yo quiero llevarlos a algo muy simple de la Escritura. No hay nada de malo con que usted siga articulando en el mundo de las ideas y la teología. No hay nada de malo con eso. El problema es cuando tú te relacionas con Dios por medio de necesariamente esas ideas. Cuando mi relación con Dios es en el mundo de esas ideas. Ese es el problema. Cuando tu teología no te aterriza a este Jesús histórico, a este Jesús más concreto, más palpable, entonces hemos perdido el rumbo. Aquí lo que el texto me está planteando es que yo necesito una relación con este Jesús del devocional personal, esta relación con Jesús del caminar conmigo, esta relación con Jesús en el que yo le pido a Él cosas muy concretas. Frente a un examen, Jesús, yo quiero que tú estés al lado mío. Frente a alguna circunstancia difícil, yo quiero que tú me abraces. Estamos hablando de esta relación mucho más concreta, mucho más perfecta, mucho más cercana. ¿Por qué? Porque algunos han abandonado el cristianismo bíblico y esto solamente revelando una reacción contra un Dios poco fiel al Evangelio, un Dios lejano, un Dios trascendente, un Dios intocable, siempre en el mundo de las ideas. Los que abandonan el cristianismo bíblico es porque no se han encontrado con el Jesús de los evangelios. Uno de los grandes aportes del cristianismo bíblico, de nuestra forma de ver la fe, aquí casi todos o la mayoría sostenemos la fe reformada, y yo creo que el gran aporte del cristianismo bíblico debería ser ayudar al ser humano a encontrarse con un Dios más cercano, un Dios más humano y un Dios más cotidiano. Porque de ese Jesús estamos hablando. Si no, ¿para qué Dios envió a su único hijo a estar con nosotros? ¿Para qué? Ahí me salió el chileno, ¿no? Pero ¿para qué? ¡Qué rabia! Y ahí estamos con el mundo y las ideas y que va y... Nosotros necesitamos estar con Jesús, doblar nuestras rodillas, estar con Jesús, con este Jesús. Nosotros necesitamos más a Jesús, al Jesús amigo. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a morir por ti, porque te llamó su amigo y te dio la posibilidad de caminar con Él sin jerarquías. Señor, que yo soy tu súbdito. Ven para acá, caminemos juntos. No, es que estamos todos locos. Es Jesús. Nunca dejó de ser ese Jesús. No es que cuando ascendió a los cielos se volvió intocable. No. Nosotros necesitamos de un Jesús más amigo. Él es amigo. Él es tu amigo. Y aunque tú seas desleal, Él seguirá siendo tu amigo porque murió por ti e hizo posible esta relación. El mundo de las ideas que sirva para acercarnos a este Jesús que quiere una relación personal contigo y conmigo. Que el Señor te bendiga. ¿Oramos? Querido Dios, yo te doy gracias, Padre, por darme la posibilidad de predicar algo que nunca había predicado. Gracias por sacarme un poco al Jesús de las ideas y colocarme, Señor, en el plano de la relación personal, en ese plano de los niños, donde corrían hacia Jesús a abrazarlo, sin prejuicios, sin preconceptos. Yo quiero relacionarme así contigo, Jesús.
Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero contemplarte, así como será cuando lleguemos a tu presencia. Yo quiero, Señor, tener una relación tan cercana contigo, tan cercana, que los demás puedan ver tu gloria reflejada en mí, porque estoy muy cerca de ti. Gracias, Señor. Gracias porque me acercas a este Jesús que tocaba a los leprosos. Me acercas a este Jesús que lloraba cuando miraba a Jerusalén. Me acercas a este Jesús que tenía compasión y preocupación por las viudas, por los huérfanos. Me acercas a este Jesús que se sentaba a conversar con una mujer que tenía 5 esposos. Gracias, Señor, porque me acercas a un Jesús mucho más humano y necesario para una forma de teología que yo mismo he elaborado que te torna inalcanzable para mí. Perdóname, Señor, por eso. Quiero tenerte más cerca. Quiero estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.